encontrar la grabación. Ok. Entonces, esperemos que la grabación esté a punto. Bueno, entonces, bueno, evidencio la grabación para hacerle la entrevista a la profesora María Mercedes Sinisterra de las 3 preguntas hacia la materia de ética. Bueno, la primera es, ¿cómo se hace presente la ética y la bioética en su formación doctoral, profe? Bueno, eh, la ética y la bioética deben ser dos conceptos que deben manejarse de una manera paralela. Yo pensaría que a ese nivel ya doctoral, uno, uno piensa, uno piensa principalmente en la bioética, porque se asume que la ética ya está superada y que la ética ha hecho parte integral de la vida del doctorando. Cuando uno es doctor, debe tener un nivel tan alto en cuanto a la disciplina que debe ya trabajar por la bioética, porque la bioética es la comunión con el universo, es la comunión con el cosmos y es la forma como nosotros nos interrelacionamos con los seres vivos. O sea, ahí uno comienza a considerar todos los seres de la naturaleza, mientras que cuando solamente hablamos de ética, pensamos en el actuar bien, en el hacer lo correcto, eh, pues a veces desde, desde una teoría, pero al pensar ya en la bioética estamos hablando del sentir y estamos ya yéndonos al campo de las biociencias. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo fortalecer la presencia de la ética y la bioética en el conocimiento del área de experticia para evidenciar en el actuar profesional de la presencia? Cuando tú hablas del área de la experticia, entonces yo podría pensar que es el doctorado en educación o, o debo hablar de la ingeniería. No, es en lo que me imagino en lo que usted se especializa, profe, en el área del Ah, experticia. bueno, exacto. Ahí es bien delicado y yo pensaría que es determinante porque como estamos hablando de educación, nos remitimos inmediatamente a la formación integral del ser humano. Y esa formación integral mm, demanda un pensamiento holístico. Entonces, el pensamiento holístico, visto desde la bioética, implica que nosotros creemos, formemos y propendamos por mejores formas de ser y estar en este mundo, ¿ves? Entonces ya yo comienzo a tener en cuenta unos elementos que tienen que ver con la esencia del aprendizaje, cómo aprenden los seres vivos realmente. Y ya me despojo de las teorías rutinarias de la pedagogía, de los modelos pedagógicos tradicionales, para irme a un análisis más profundo de cómo aprende el ser humano por la mera condición de estar vivo. Entonces yo ya miro hacia lo biológico porque la bioética me lo está pidiendo, ¿sí? Me pide que yo asuma el, el, el proceso de aprendizaje, yo ya no como profesora, sino como protagonista y como una aprendiente más. Entonces, eso presupone que yo empiece a analizar, como te decía, cómo se aprende, cómo aprende el individuo, pero también cómo aprende la comunidad. Yo ya empiezo a hablar de comunidades aprendientes, comienzo a hablar de cómo las comunidades aprendientes ahora en la modernidad se conectan, ya empiezo a hablar de datos, empiezo a hablar de información y hay un término que aparece que es el de sociedad del conocimiento. Y ahí ya yo como
doctor, empiezo a mirar las implicaciones de la educación y en mi caso de la tecnología para eh, mm, minimizar en un momento dado brechas digitales y brechas sociales. Ok, profe. Y para terminar, la tercera pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones para lograr en la cultura universitaria una formación donde se comprenda la ética y la bioética como asunto transversal? Bueno, ahí ese tema es un poco ya como el mirar la ética y la bioética como una cultura. Y entonces cuando tú comienzas a trabajar sobre algo que sea transversal y que se convierta en cultura, tienes que trabajarte primero a ti mismo. O sea, en el caso nuestro, ya a nivel de docentes con doctorado, lo que tenemos que mirar son las transformaciones que ese doctorado generó en nosotros mismos y que los estudiantes eh, sientan, sientan que hay ética en el docente y que los estudiantes sientan que esos conceptos de bioética realmente están siendo aplicadas no solamente en el programa, en el contenido programático, sino en cada una de las propuestas de aula que se dan en las clases. Y entonces que el estudiante observe cómo el mismo docente es un ejemplo de aplicación de la bioética y la ética, porque es que a veces nosotros como docentes decimos, usted debe tener ética y debe aplicar la ética en su ejercicio profesional, en las mismas clases y en las mismas evaluaciones, ¿no? Uno cuando ve que un estudiante, por ejemplo, está haciendo plagio, uno dice, mira, tienes que tener mucha ética para tu ejercicio profesional, pero el estudiante aprende más de uno es con el ejemplo, ¿no? Si tú ves que un profesor eh, eh, en sus clases, en su actuar, en lo que te proyecta, en lo que te refleja, vive en comunión con el universo, con el otro, con los seres vivos, entonces vas a darte cuenta que realmente eso es lo que debe ser, ¿sí? Porque es que a veces los docentes, a los docentes nos falta vivir esas transformaciones. Y yo no estoy diciendo que en términos de lo bueno o lo malo, sino en términos de que nosotros mismos debemos cambiar primero antes de proyectar esos elementos de la ética y la bioética tan importantes y tan fundamentales para un profesional. Un profesional debe siempre hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Estoy siendo ético? Y esa bioética de la que ustedes están ahí tratando, pues de que es como parte de su materia de ética, no es definirla, es vivirla, es hacerla parte de la vida tanto del docente como del estudiante. Listo, profe. Y para terminar, aquí una preguntita extra para que me dé su breve opinión. ¿Usted qué opina cuando un ingeniero o ingeniera, cierto, sabiendo que para graduarse, cuando va a ejercer su profesión, tiene que seguir un cierto orden en el código de ética profesional de un ingeniero? ¿Qué opina cuando ellos van a hacer como una especie de trabajo y sobornan o hacen algo indebido que vaya contra esa ley? Porque eso ocurre muchas veces en Colombia, ¿no? Que para ganarse un contrato o para poder generar mucho más ingresos de lo que deben, pues inflan mucho lo que se necesita para hacer un tipo de trabajo y pues eso ya se le estaría robando más al pueblo, ¿no? Porque pues todo lo que ingresa para que un ingeniero lo trabaje, pues es más que todo, pues plata que los mismos ciudadanos o la población paga en impuestos. O sea, ¿usted qué opina sobre eso? Cuando un ingeniero que se rige por el código de ética profesional rompe ese código y comete algo ilícito sabiendo que lo que está haciendo está mal. Sí, mira, lo que pasa es que ahí eh, cuando
cuando uno como ingeniero, bueno, sigue un código de ética, eso está bien, el código y el saber qué se debe hacer o qué no se debe hacer, pero más allá del código de ética está la conciencia. Es ser consciente de que cada que tú cometes actos de soborno, cada que no eres honrado en tu trabajo, eh, mm, tú le sacas el pan de la boca a un ciudadano porque realmente inflaste un presupuesto y te quedaste con el 90% del presupuesto de un proyecto y invertiste el 10%. Cada que haces eso, eh, estás, estás diciendo, yo no soy un ingeniero que merece todo lo bueno de la formación que tuve en la universidad. Esa formación debió tener la otra persona, porque es que nosotros no podemos andar por el mundo solamente buscando nuestro beneficio. Precisamente somos unos seres que vivimos en compañía de otros, o sea, hacemos parte de un colectivo. Y cuando es, y mira, que tú te imaginas que tú vivieras solo en el mundo, no tuvieras a nadie más, eh, qué aburridor, ¿cierto? No tendrías con quién compartir, no tendrías la señora de la tienda, el señor que te lleva en el transporte, en fin, no habría un centro comercial. Eso quiere decir que todos los seres humanos necesitamos de los otros y nosotros no podemos en ningún momento pensar en ganárnoslas todas. Siempre todo lo que hacemos, todos los proyectos tienen que ser gana-gana. Si tú llevas a cabo un proyecto o listo, o trabajas en una empresa, te encomiendan un presupuesto, tú eres el directivo que te encomiendan un presupuesto, tú no puedes pretender quedarte con todo ese dinero porque no hay nada más satisfactorio que el ver que uno que tuvo la oportunidad de ir a la universidad fue un personaje generador de cambio que le contribuyó a a la humanidad con sus ideas, con sus conocimientos y que logró que otras personas también salieran adelante. Qué bonito es eso, porque nosotros no podemos pretender ser los únicos que ganamos. Te repito, porque entonces ¿con quién lo compartimos? Si es que siempre estamos aplastando al otro, entonces el otro nunca va a estar a nuestra altura, nunca va a estar, no, nunca va a tener la posibilidad de compartir contigo, porque como tú no le diste esa oportunidad, te le quedaste con todo. Y normalmente esos dineros a ti no te sirven para nada. O sea, se acaban, como llegan, se van. ¿Por qué? Porque son dineros que no han servido y uno en esta vida vino fue a servir, ¿sí? Entonces yo sí, pues en eso sí soy enérgicamente en contra de todos esos temas de pues de codicia desmedida, de estarle quitando el dinero a un presupuesto que es de todos, ¿no? Sobre todo los dineros públicos, eso sí que es delicado. Entonces, no, pues obviamente no estoy de acuerdo con que una persona eh, mm, malgaste un dinero que se le da, un presupuesto que se le está confiando, porque eso quiere decir que de nada te sirvió la carrera, porque si tienes que robar para conseguir dinero, quiere decir que la carrera no te sirvió, no te formó para que tú produzcas tus propios ingresos. Listo, profe. Bueno, comparto mucho sus ideas. De igual manera, muchísimas gracias, profe, por esta pequeña entrevista. Le agradezco mucho su tiempo y pues ya, yo creo que aquí ya terminaríamos. Obviamente yo pues haré un debido escrito con sus opiniones, donde estaré pues a favor de muchas cosas de lo que usted dijo
y ya, yo creo que ya terminaríamos, profe. Bueno, ¿Listo? Santiago, con mucho gusto. Bueno, que estés muy bien. Bueno, chao. Hasta